Buenas noches. Hola, Milton. Muchas gracias Bueno. por estar con nosotros. Y de entrada, entonces, Sí. ¿qué es una regresión? Bueno, la regresión es volver, ¿sí? Es regresar. Antes de hablar de regresión, le quiero más o menos explicar a nivel fisiológico, a grandes rasgos, cómo funcionan las ondas cerebrales y lo que tiene que ver los estados de conciencia, ¿sí? El estado de conciencia más alterado, que es los estados de confusión mental, es REM alta, que es un estado que ya cuando tienen problemas importantes, ¿sí?, de conciencia, alteración, que llamaríamos las personas, bueno, psiquiátricas, ¿sí?, o con alteraciones, ¿sí? Después el estado beta, que es cuando ya estamos más alerta, vigilante, es cuando estamos con estrés, que estamos conduciendo, estamos en un estado beta, o sea, estamos alerta a todo lo que pasa a nuestro alrededor, no solo lo que estamos haciendo, por ejemplo, conduciendo, sino que estamos mirando el espejo retrovisor, al costado, que pasamos, que paramos, o sea, eso sería el segundo estado, que vamos del más alterado al menos alterado, ¿sí? Después estamos en un estado alfa, que es la relajación, es el momento antes del sueño, el momento que no estamos por dormir, ¿sí? Después estamos en el estado teta, que es el estado que estamos en el sueño, que de alguna forma estamos en armonía, en el equilibrio del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y después estamos en el estado que nosotros llamamos y que tratamos de que la persona entre, que es en el estado delta, que es la relajación profunda y que también se usa en los planos de hipnosis. Esos son los estados de conciencia u ondas cerebrales que nuestro cerebro emite, ¿sí?, y que se miden por ciclos, que de acuerdo al estado en que estamos avanzando o no. En las regresiones, como hago por meditación profunda, que yo ya aclaré en los anteriores programas, es la persona que se deja llevar. Entonces, cuando estamos en una meditación, en una relajación profunda, la persona se deja de alguna forma ser guiada, pero no es manipulada, que son dos cosas diferentes. En la regresión no se manipula, porque la persona está de alguna forma consciente de lo que hace y de lo que dice. O sea, si la manipulas, la persona sabe que la estás manipulando una vez que vuelve. Eso es a grosso modo, a grandes rasgos, lo que es la regresión y los estados de conciencia para poder lograr entrar en regresión. Ahora, Isabel, en ese estado delta, Sí. que es al que ustedes van, Sí. ¿no? ¿Ustedes qué es lo que van a buscar allí? ¿Una información olvidada por la persona o no? Explícanos un poco. Muchas cosas en nuestras vidas, Milton, pasa porque tenemos bloqueos. Ese olvido quedó en el subconsciente o en nuestro cuerpo espiritual, como decimos nosotros los místicos, más que nada. Entonces está bloqueado, es un bloqueo. Y la persona sabe que tiene ese bloqueo, pero no lo dice o no lo quiere ver o no lo quiere asumir o no lo trae a la conciencia, o sea, no lo trae a la pantalla. Entonces es cuando empezamos a investigar y a ver. No en vano, las regresiones, las terapias regresivas se están usando en las escuelas de psicología, en las escuelas de psiquiatría, o sea, en los hospitales. ¿Por qué? Porque es una forma más directa y más rápida de encontrar el bloqueo a esa persona para que, bueno, pueda seguir su vida normal, sin bloqueos y sin daños, porque muchas veces con los bloqueos nos dañamos a nosotros mismos y dañamos muchas veces a la sociedad. Ahora, otra curiosidad que podrá tener evidentemente el televidente es, me voy a hacer una regresión, estoy en un estado inconsciente, digamos, me llevaron a ese estado delta, pero después que yo salí de esa regresión, ¿recordaré todo lo que pasó? Recordás paso por paso y es más, como el cerebro queda activado de alguna forma, como que activás un mecanismo de inconsciente a fluir a la conciencia, entonces es como cuando empezás a recordar detalles que a veces en la regresión no salen, pero sí en lo cotidiano empezás a recordar, desde vidas pasadas, desde tu embarazo, desde cosas de niño, cosas que te sucedieron y que no sabías por qué o te las olvidaste.
y de vidas anteriores directamente, como no las vivimos en esta vida física, ¿qué pasa? No lo sabemos. Entonces está guardado en la memoria. Ahora, también, por ejemplo, yo quisiera saber si toda persona es susceptible o de ser hipnotizada para hacer la regresión o de ir a una meditación profunda, y si esto es de primera intención o de repente tienen que haber varias sesiones para que una persona pueda llegar a esa regresión. No, depende de la persona, depende qué bloqueo tenga. El tema es que hay muchas personas que saben que tienen bloqueos y que ahí se les va a sacar, entonces les cuesta o directamente no quieren entrar. Hay mucha gente que le dificulta y está mucho rato para dejar de relajarse, ¿sí? Pero bueno, está en él, en esa persona, querer desbloquearse o no. Entonces, lo que le digo, si no tiene intención de curarse, de sanar y de buscar y realmente dónde está el punto del bloqueo, entonces les pido elegantemente de que no pierdan tiempo ni malgasten su dinero, Milton. ¿Por qué? Porque se gasta mucha energía. Y considero, como no uso las terapias para comercio, entonces, sino que es para justamente para llegar a un estado de sanación de la persona completo, entonces prefiero que no sigan o que vayan con alguien que, bueno, que puedan lograr. Si no lo puedo, primero que nada tengo que tener ética y decir a la persona de que no puedo y que derivarla a otro centro, a otro lugar. Y si no es así, si la persona no quiere verse su propio bloqueo, entonces prefiero cortar por lo sano y ser totalmente sincera. Ahora, se dice que cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, otra de las preguntas que se me ocurren, y creo que el televidente también, es ese camino para llegar, digo una vez más, a ese estado delta. ¿Es fácil, es difícil regresar entonces a una vida pasada? No, hay personas que enseguida entran en un estado de relajación y enseguida ya se empiezan a ver. Muchas veces empezamos, como quien dice, de atrás para adelante, o sea, empezamos viendo cosas de esta vida, ¿sí? De esta vida, de cuando estamos en el vientre materno, del momento que nuestro parto, momento de infancia. Entonces son cosas que han quedado ahí, pero después recién que limpias ese camino, ¿qué haces? Seguís más para adelante. ¿Por qué? Porque bueno, vas invadiendo lo que tiene que ver con el terreno de tu pasado. Entonces miramos, es como que estuviéramos mirando, ¿sí? una película y mirando hacia atrás, o sea, estamos avanzando hacia el pasado, ¿sí? Pues mucha gente se cree que es retrocediendo al pasado, es avanzar, porque cuando llegues al pasado, si bien es una regresión, es volver, estás en el lugar y estás viviendo. Te podés ver como niño, como hombre, como mujer, como anciano, te podés ver de diferentes formas, con la vestimenta de esa época, en los lugares, hablando inclusive en diferentes idiomas, que no sabes por qué, pero bueno, porque estás viviendo la vida, entonces hablas con el idioma de que si estabas, yo que sé, en Rusia, bueno, hablas ruso, aunque en esta vida no tengas ni idea cómo es el idioma. Ahora, Isabel, tú nos hablabas de esa, diríamos, parafernalia que existe en muchísimas partes, donde hay un circo que hace que, por ejemplo, un hombre, y siempre me viene a la mente Tuzán, que lo conocemos perfectamente bien en el Río de la Plata, que hacía unos espectáculos en los cuales hacía que la gente ladrara, maullara, saltara. Entonces, mi pregunta es, ¿nosotros conservamos durante el proceso el control de nosotros mismos, o nosotros no conservamos ese control y ese control está en la persona que nos está haciendo la terapia? No, nosotros controlamos toda la terapia. O sea, pese a que tengas un guía, una persona que te esté guiando la terapia, un profesional, entonces no necesariamente ni saltás, ni te levantás, ni haces cosas que no debes. ¿Por qué? Porque ahí ya estaríamos entrando en otros estados de conciencia que ya son jugar a dos puntas. Entonces son factores de riesgo que en una terapia que la persona está sola con el terapeuta,
lo único que hace es sacar del fondo del baúl cosas, recuerdos, imágenes, y que esa persona lo va a llevar de por vida, esa imagen. Si bien yo le doy un cassette grabado, porque es la voz de la persona y que sepa que es ella mismo que está hablando, pero en cualquier momento la persona puede pedir para salir y no quiere estar viviendo esa situación, o quiere que le ayudes a pasar por alto o alguna situación de que no quiere vivirla en ese momento. Siempre vuelve al lugar, pero a veces son situaciones lastimosas, como por ejemplo una violación, una muerte. Entonces son cosas que piden para salir de ahí. Entonces muchas veces su propio cuerpo espiritual, ¿qué hace? Les eleva para otras situaciones de otras vidas. Entonces van pasando, es como que fueran flashes de hipnosis de películas, o sea, de cada vida. Acordate que cada persona tenemos 200, 300, 1000 vidas, 1000, 2000, depende de nuestro, si el tiempo que nuestro cuerpo espiritual está es luz, o sea, entonces no te muestran todas tus vidas, te muestran lo que en esta vida física necesitas para sanar. Ahora, vuelvo, es volver, es regresar, pero también dentro de esa regresión puedo reconocer gente que conozco actualmente en esta vida actual. La mayoría de las veces en nuestras regresiones vemos a personas tanto que nos hacen bien como nos hacen mal o nos hacen daño, la vemos que tenemos conexiones en vida anterior. Nosotros volvemos hasta 42 veces a la misma gente, o sea, como familiar, como amigo, como marido, como hijo, o sea, no importa cómo vengas, pero hasta 42 veces hasta que pagues tu karma, como se llama, tu deuda. ¿Por qué? Porque tenés que aprender, tener el aprendizaje de esa persona o de esa familia. Entonces volvés. Si no volvés como padre, volvés como hijo, volvés como abuela, como tía, como lo que sea, pero volvés a poner fin en esa lesión. Una vez aprendida esa lesión, pones fin en el libro, entonces ¿qué pasa? Ahí podés cambiar a otras vidas, o sea, a otras familias. Hay muchas personas que me dicen, yo me siento como un postizo en mi familia, como que no pertenezco ahí, porque no me parezco a nada. No me parezco ni físicamente, no es que no sea hijo biológico de la pareja, sino que no se parece en las culturas, en lo que quiere, porque realmente son personas que ya terminaron la etapa y lo que han venido son al Dharma. ¿Qué es el Dharma? Es dar, es ayudar a la humanidad. Entonces, en esas etapas estamos hablando de cuando nos decimos, yo no me identifico para nada con mi familia. A mi familia le gusta, yo qué sé, la tarantela y a mí me gusta, no sé, el tango, para decirte una cosa. Nada que ver, o sea, como que son cosas diferentes. Ahora, Isabel, algo que siempre picó mi curiosidad y que está enrabado con lo que me estás diciendo ahora y que se me ha venido a la mente. Muchas veces nosotros decimos, fulanito o fulanita de tal es mi alma gemela. ¿Qué son? No sé si me voy de la regresión y me vas a regañar otra vez, pero yo quiero saber qué son las almas gemelas. Bueno, las almas gemelas es las dos partes de una misma alma, ¿sí? Como que es la parte femenina y masculina, o el yin y el yang, ¿sí? Entonces, como que el alma, Platón ha dicho siempre, es que una misma alma se divide en dos para cada uno buscar su sabiduría y después volver a encontrarse con esas dos sabidurías, formar una sola. Entonces, es lo que nosotros siempre idílicamente estamos buscando, nuestra alma gemela, Milton, ¿sí? Cuando encontramos nuestra alma gemela es cuando nos sentimos realizados. ¿Por qué? Porque coincidimos en todo, ¿sí? O sea, como los mismos gustos, como las mismas cosas. Entonces nos sentimos bien, nos sentimos que esa persona realmente es nuestro compañero ideal. ¿Por qué? Para seguir adelante. ¿Siempre se encuentra? No, hay gente que pasa vidas y vidas y no encuentra su alma gemela, no es siempre. Ahora, lo que sí existe, perdona antes que me olvide, es las almas compañeras, que es la mayoría de las personas que estamos como unidas, son las almas compañeras. Hay compañeros que, las almas compañeras son, bueno, como la palabra lo dice, hay compañeros por cierto periodo de tiempo, como por ejemplo en la primaria, estás un tiempo compañero y después se van cada uno a otro instituto, o están primaria, instituto,
pero ya cuando entran a la universidad, uno decide por medicina y otro por abogacía, no van a la misma universidad. Entonces esas almas compañeras de alguna forma se separan. Hacen una labor en conjunto porque tienen que tener un aprendizaje uno del otro, pero llega un momento que se separan. ¿Por qué se separan? Bueno, porque ya no tienen que hacer nada más juntos, ya el aprendizaje lo tuvieron. Entonces, en ese momento es donde fluye o empieza la famosa etapa de separación, duelo de separación. ¿De qué? De compañeros, de parejas, bueno, que hoy en día vemos muchas separaciones. Entonces, en definitiva, es una explicación lógica, que es esa separación que es inevitable. ¿Por qué? Porque no tenemos el mismo camino, ¿sí? Es como una anécdota uruguaya: si sos de Peñarol y sos de Nacional, no vas al mismo club, tenés que irte, porque si no, ahí empiezan los enfrentamientos. Hablábamos de vidas. ¿Hay un espacio? ¿Qué es el espacio entre las distintas vidas? Sí, nosotros creemos en todo lo que tiene que ver con la cantidad de experiencia que se tiene. Es que cuando nuestra alma se desprende del cuerpo físico, está la etapa de purificación, ¿sí? Es una etapa de purificación que demora hasta 7 años, 10 años, y no en vano las almas gemelas, Milton, tienen desfasaje de edad biológica. ¿Por qué? Porque se van a diferentes tiempos, entonces vuelven a engancharse en diferentes tiempo también. Entonces, por eso el desfasaje biológico de edades de las almas gemelas, ¿sí? Entonces, en esa etapa que está entre una vida física y otra, esa etapa de crecimiento espiritual, como que el cuerpo espiritual queda aprendiendo, queda de alguna forma viendo lo que tiene que traer y lo que tiene que dejar, entonces para hacer una purificación, para volver nuevamente al cuerpo físico, que es nuevamente un nacimiento. Ahora, Isabel, ¿qué explicación tenés vos para el hecho de por qué reencarnamos, por ejemplo? Para pagar karma. No reencarnamos, encarnamos. Bueno, porque si reencarnamos es al mismo cuerpo físico. ¿Sí? La religión católica nos enseña que el único que reencarnó fue Jesucristo, que volvió supuestamente a su mismo cuerpo. Entonces lo que hacemos es encarnar, volver a otro cuerpo físico, ¿sí? Entonces es porque tenemos que pagar deudas kármicas, es lo que veníamos hablando, de cosas que dejamos pendiente, nadie va a hacer por nosotros, ¿sí? Entonces lo que es la propia persona, el propio cuerpo espiritual que va a hacer su propio trabajo. Por eso vemos mucha gente sufriendo y queremos ayudarla, y esa gente sigue sufriendo y castigándose porque necesita de ese castigo de alguna forma. Ahora, ¿hay alguna relación entre lo que soñamos, entre los sueños que tenemos y esas vidas pasadas? Sí, hay mucha gente que sueña en lugares que nunca ha estado, que nunca ha ido, con gente que no la conoce. Muchas veces dentro de los sueños, como entramos en un estado de relajación muy profunda, entonces dentro de los sueños se nos vienen flashes de recuerdos de vidas pasadas, de vivencias de vidas pasadas que, bueno, que a veces como son, en los sueños nos dan como pieza de rompecabezas. Todos los días nos dan una pequeña pieza. El tema que tenemos que saber de alguna forma interpretar esas piezas de rompecabezas para ver para qué, a dónde va a calzar, para armar el todo, de que muchas veces son mensajes de nuestro cuerpo espiritual que nos quiere decir algo, ¿sí? Entonces tenemos que saber o interpretar, y de eso más o menos, bueno, estamos los profesionales para ayudar a interpretar. Para terminar, en lo que se refiere a mis preguntas acerca de la regresión, y me parece que también es importante para el televidente, es saber cómo me sentiré después de una regresión. Muy bien, Milton, porque en ningún momento la regresión va a dañar, sino que va a buscar información, vas a buscar la información que necesitas y sabes por qué te están pasando las cosas, ¿sí? Te pongo un ejemplo muy común, que una pareja quieren tener un hijo y no pueden, y se hacen los exámenes, y los exámenes todo normal, todo bien, y lo que dice el médico, bueno, un problema psicológico, mandan al psicólogo y el psicólogo no resuelve. Entonces, ¿qué pasa? Es que en vidas anteriores puede que uno de los dos haya abandonado
o se hayan sacado en forma voluntaria un embarazo. Entonces lo que está haciendo en esta vida, que desea un hijo, está pagando un karma, nada más y nada menos. Si en la otra vida lo desechó, lo tiró, lo abandonó, en esta le están diciendo, mira, si en la otra hiciste, tenés que saber que en esta tenés que de alguna forma compensar. ¿Cómo se compensa? También hay mucha gente por ahí que adopta un niño y a los 2 o 3 meses la mujer queda embarazada. Dice, hay un milagro, quedó embarazada. No, lo que hizo fue pagar el karma, pagó su deuda. Cuando le pagás al banco, el banco te da otro crédito. Claro. ¿Me entendés? Claro. Entonces de eso es lo que se trata. Entonces, resumiendo, terminada la regresión, que tengo un estado de paz, de tranquilidad, ¿cómo me siento realmente? Empezás a sentir equilibrios en tu cuerpo físico, en tus emociones. Te vas a dar cuenta de que la vida física no es todo este bullicio, este jaleo que vivimos a diario, sino que es algo más profundo. Entonces te vas a sentir, si tenés insomnio no lo vas a tener, vas a estar más relajado, vas a concentrarte mejor, de alguna forma vas a aceptar las cosas malas que son aprendizajes y las cosas buenas las vas a sacar su provecho. Entonces como que de alguna forma vas a estar mejor en todo tu entorno y vas, sin darte cuenta, como te ayudaste a ti mismo, estás ayudando a los demás. Muy bien. Para terminar, ¿algo que agregar acerca de la regresión? Hay mucha cosa todavía, ¿no, Milton? Que tendríamos que seguir en otro programa, pero bueno, básicamente es eso, englobar de que la terapia regresiva jamás va a hacer daño, sí va a ayudar muchísimo y en un lapso más corto de tiempo que cualquier otro tratamiento, bueno, alternativo de la medicina ortodoxa. Muy bien, entonces seguiremos con este tema dentro de 15 días. Eso sí, me tenés que prometer solemnemente que no me vas a volver a regañar. Bueno. Y para traernos entonces lo que siempre nos traes, que es conocimiento que nos ilumina a absolutamente todos. A ustedes decirles entonces una vez más que cada día aprendemos algo nuevo. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos, siempre aprendiendo, nunca sabemos absolutamente nada, por lo menos eso es lo que nosotros pensamos.